Bien, estamos en comunicación con Belisario Castillo, él es productor, es consignatario. Bueno, Belisario, un poco la pregunta, la consulta es ver cómo está el negocio ganadero, cómo ha sido este año, un poco el resumen y qué es lo que está pasando en este momento que estamos escuchando hablar y la preocupación por parte del gobierno de la suba de la carne y, bueno, poder mantener algunos cortes con precios populares. Hola, ¿qué tal? Buen día, Isabel. Bueno, gracias por llamar. Sí, para resumir un poco lo que pasó este año, empezamos el año con mucha incertidumbre, con bastante preocupación. Después, bueno, vino el tema de la pandemia. Y en cuanto a precios, te diría que la mayor parte del año los precios estuvieron relativamente rezagados, con la venta bastante frenada en el mercado interno, pero tuvimos el aire de la exportación que todo el año estuvo sostenida, especialmente el destino a China, y eso hizo que estemos cerrando con un buen balance. Si vamos más a las últimas semanas o el último mes y medio, tuvimos aumentos importantes, especialmente en lo que es hacienda gorda para faena. Te diría que alrededor entre el 20 y el 25%, lo cual nos puso en términos reales de valores en buenos niveles, comparables, por ejemplo, a fines del 2015 y también a la suba importante que hubo en el 2013. Así que en ese sentido, te diría que es auspicioso para el negocio ganadero en general. Y si bien, como bien marcaste, ya me pasó un poco la segunda consulta que me hiciste con respecto a la visión del gobierno y del consumidor en general con respecto a esta suba, yo creo que ha cambiado bastante de unos años a esta parte la forma de canalizar este tipo de aumentos, porque hoy estamos tomando los analistas, las instituciones como la Mesa de las Carnes, para que hoy es la más representativa de toda la cadena, y mismo los políticos y los funcionarios, el complejo cárnico, no solamente como el de carne vacuna, sino como el complejo proteico que incluye el pollo y el cerdo, básicamente, ¿no? Así que cuando hay preocupación por los aumentos, en realidad se tiene en cuenta que el consumidor tiene acceso a otro tipo de carnes más baratas, que por ahí podemos discutir si rinden más o menos, y de alguna manera, cuando vemos el consumo global que no baja de 110 kilos por habitante por año, nos damos cuenta que no podemos pensar que en la Argentina hoy tenemos un problema de falta de proteína cárnica para a la venta, en oferta, ¿no? Sí, lo que ha bajado por ahí es el consumo de carne vacuna y ha subido mucho el de pollo, por ejemplo. Por supuesto, y eso es bueno porque en realidad eso es lo que estamos observando, que ese tipo de compensaciones, sí, se dio el mes pasado un récord histórico que se consumió más pollo que carne, y eso es bueno, pero no solo para los ganaderos, es bueno para los consumidores y es muy bueno para el país, porque en realidad la carne que no se está comprando acá se está exportando y son divisas y el crecimiento y el desarrollo, y me parece que en eso no podemos discutir que es la senda que la mayoría o todos queremos tomar, ¿no? Belisario, lo que ha hecho que el precio de la carne en este último tiempo haya subido, ¿tiene que ver lo que tracciona? ¿Es la exportación? Mira, la exportación influye relativamente porque el aumento en el mercado interno tiene mucho más que ver con la falta de oferta de hacienda de consumo, que no es la misma. La gente tiene que tener muy claro que lo que estamos exportando hoy en su gran mayoría es vaca, y vaca ni siquiera demasiado gorda, que no se vende en el consumo interno o que tiene otros valores en el consumo interno, y lo que estamos consumiendo nosotros es hacienda básicamente terminada de corral, hacienda joven, que no es la categoría de exportación. O sea que, si bien la exportación tracciona de alguna manera, porque va arrastrando los valores de las categorías
de animales de más edad y termina arrastrando los valores del consumo. Acá lo que ha pasado es que durante algunos meses el negocio del corral este año ha sido muy malo, todo el año. El feedlot. El feedlot, exactamente. Hoy encerrar hacienda en el feedlot no es un buen número para el ganadero que hace solamente eso, es un número que directamente da pérdidas. Y lo que ha sucedido es que entre agosto y octubre o noviembre no hubo prácticamente encierres, o los encierres fueron mucho menores que lo que se vendía, y hoy está faltando hacienda terminada por esa razón. Sumado a que de alguna forma se va levantando la cuarentena en las grandes urbes, y eso la gente ha salido a consumir todo lo que no consumió en el año. Bienvenido sea para la gente, para los productores y para el país, ¿no? Hablabas de un año complicado para el encierre, para los feedlots. Esto tiene que ver con el precio de los granos. Sí, fundamentalmente el precio de los granos es el que ha jugado en contra, que en realidad también es bueno que el maíz suba, que esté caro, porque somos productores de maíz, somos importantes productores de maíz, y bueno, eso también son divisas por todo el maíz que se exporta, pero bueno, sí, lógicamente ha encarecido la carne, todas las carnes, claro, las han encarecido, pero recién sobre el final del año, porque la realidad es que la carne vacuna para faena estuvo relativamente baja, por debajo de los promedios históricos durante casi todo el año, y recién ahora como que se dio vuelta la tortilla, y no podemos decir qué bien le va a los ganaderos, porque en realidad el balance tiene que ser anual. Y justamente hoy, cuando hay menos oferta, o sea que los ganaderos tienen menos productos para vender, es cuanto más vale. Claro. Son las leyes de mercado. Sí. Justamente te iba a preguntar cómo ha sido el año para la cría, la invernada, la recría, cómo ha sido el negocio en general para el productor. El criador en general no tuvo un mal año. El valor de los terneros, te diría que la cuestión macroeconómica, el hecho de no poder quedarse con pesos en la mano por la inflación que sigue siendo alta, la imposibilidad de dolarizar los fondos, ha hecho que mucha gente prefiera comprar hacienda, hacerse de animales o carnificarse, como decimos en el sector, y eso ha mantenido la invernada en valores relativamente buenos. Ahora, sobre fin de año, ha pegado un salto importante también. Así que el criador, más allá de cada región que puede haber tenido temas climáticos que le han afectado, en lo que es valores, digamos, no estamos cerrando un mal año. La recría, te diría que lo mismo. La recría se usa mucho como apalancamiento del corral para abaratar un poco los kilos que entran en el corral, y en ese sentido, bueno, el que la hace bien, en este caso yo diría que no hay buenos y malos negocios, sino que hay negocios bien hechos o mal hechos. El que lo hizo bien, creo que le ha ido bien. ¿Cómo ves esto para el año que viene? Teniendo en cuenta que este fue un año realmente atípico, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en 2021, pero sí por ahí ya pueden avisorar lo que tiene que ver con la exportación, que es un negocio importante para las carnes argentinas. ¿Cómo lo ves hacia el año que viene? Mira, el año que viene va a ser complejo, va a ser especialmente complejo porque ya China, que es nuestro principal comprador, está mostrando que tiene estrategias comerciales no demasiado limpias, por llamarlo de alguna manera. Sí, las cajas que venían con COVID, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, sí. Claramente, los chinos, vamos a hablarlo abiertamente, no respetan ningún contrato, no respetan ningún arreglo, ellos solamente ponen los precios en función de la necesidad, y cuando los precios les parecen demasiado altos, te agarran con miles de contenedores en el agua y te dicen que te van a bajar los precios y tenés que negociar. No queda otra, es la fuerza del mercado lo que les permite tomar esa actitud, y se manejan así en todos los productos, en todo el mundo, no es un problema con la Argentina. Digamos, ese conflicto va a ser permanente. Todo el tiempo están detectando COVID en distintos frigoríficos.
cierran las plantas, a veces ni siquiera cierran, solamente se ponen a negociar los precios, pero ya comprado. Claro. Así que eso es algo que nos va a acompañar. Pero como todo problema tiene su cara de oportunidad, la Argentina, y creo que ya la mayoría de la gente que está exportando está pensando y trabajando para eso, tiene que reforzar todo lo que es venta de cortes premium a otros mercados. Claro. Este año en Europa fue muy difícil. Te diría que hoy los valores de la Hilton están históricamente en el piso, en el piso, creo que me hablaron de algo de $8.700. Yo no recordaba hace los últimos 15 años que va a camino de $10.000 la Hilton. Ha llegado a 16 y 18.000 en el momento de apogeo, y hoy estamos hablando de $8.500. Pero bueno, esto tuvo que ver muchísimo con toda la crisis sanitaria en Europa, porque nosotros a veces le vendemos cortes que son para eventos, restaurantes y catering, ¿no? Y eso es justamente todo lo que se cortó a cero prácticamente durante el año 2020. Así que esos son los mercados que tenemos que trabajar para conseguir, para balancear, no digo para no venderle a China la vaca como un commodity, pero sí para empezar a balancear y no depender tanto de estos mercados que son inestables, ¿no? De todas formas, China tiene una demanda que es una locomotora que no se va a detener. Belisario, por último, en este momento, ¿cómo ves al productor? El productor ganadero seguramente que sigue produciendo, pero ¿es un momento en el que hay gente que entra al negocio de la ganadería o gente que sale del negocio de la ganadería? Mira, es una buena pregunta que la tendría que meditar, porque en realidad hace un año estábamos con una expectativa bastante mala, y hoy te diría que en este momento justo de buenos precios de los últimos 45 días, eso ha cambiado bastante. Gente de afuera del sector es poco la que entra, de afuera del sector ganadero, pero sí entra gente, de afuera del sector agropecuario, sí entra gente que ya está en negocios del agro, se mete en ganadería, está en otros negocios del agro, ¿no? A veces por cuestiones impositivas, a veces por cuestiones de oportunidad, y muchísimas veces por cuestiones de integración, ¿no? Integrar la ganadería de carne con agricultura, fundamentalmente, es siempre interesante para muchos empresarios. En términos generales, yo creo que el rodeo no está reduciéndose, al contrario, está creciendo, y hay un grupo de emprendedores muy importante que yo no puedo decir qué porcentaje ni cuántos son, pero en los últimos 7, 8 años, y eso trasciende los gobiernos y los colores políticos, hay muchos empresarios que están trabajando con mejores tecnologías traídas de afuera o generadas acá mismo, porque la verdad que tenemos una usina de ideas y de conocimiento interesantísima, y yo creo que está habiendo una revolución de la ganadería, que a veces se ve claramente y a veces no tanto, pero yo recorro muchos campos, hablo con mucha gente, me encanta ver cosas nuevas, y cada vez veo como se van masificando tecnologías que hace 10 años eran impensadas, y desde esa óptica me parece que estamos mucho mejor que hace algunos años. Belisario, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Nos has dado un panorama muy claro de lo que es el momento de la ganadería. Muchas gracias, siempre un placer conversar con vos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.